Fíjense, tenemos un primer problema, ¿ya? Tenemos acá una barra que está cargada de manera uniforme. Está cargada de manera uniforme y el problema me da que tiene una densidad de carga lineal lambda. Entonces, lambda es dato del problema, ¿ya? Tenemos el largo de la barra. El largo de la barra es L, es dato del problema. Tenemos la carga de la barra. La carga de la barra total es Q, es dato del problema. Y nos dice que queremos analizar el potencial eléctrico en el punto P. Y el punto P está a una distancia A de la barra. Entonces A es dato del problema, ¿ya? Y algo que hay en especial es que el punto P está justo encima de una punta de la barra, ¿ya? El punto P no está acá, ni al medio, ni acá. Está en, debajo, está encima de una de las puntas de la barra. Muestro rápidamente esto porque es lo mismo que hemos hecho todo este tiempo, no hay nada nuevo, lo nuevo viene después. Quiero encontrar el potencial en el punto P, es un cuerpo compuesto, ¿ya? Es una distribución de carga, por lo tanto aplicamos esto de acá. ¿Cómo calculo eso? Pues tengo que calcular para una pequeña carga. Una pequeña carga, puedo decir que es algo puntual, entonces puedo utilizar esta ecuación, ¿ok? Para esto de acá no puedo decir simplemente KQ entre R, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que yo agarro un pequeño pedazo y el potencial que me crea acá en P, pues va a estar dado por esta ecuación de acá, que es una carga para una carga puntual, ¿ya? R es igual a ¿qué? Tengo que colocar en función de tengo que colocar todo en función de las variables. Sabemos que dQ es densidad de carga por el ancho de este pedazo. Y ese largo, en este caso, es igual a el diferencial de X, ¿ya? Algo muy importante. Cuando hacemos estas ecuaciones, tiene que haber sí o sí un sistema de referencias, ¿ya? Sacar el sistema de referencias, el origen está acá. Entonces, este punto, ¿dónde se encuentra? A esta distancia X. Si esta distancia es X, pues este ancho va a ser diferencial de X, ¿ya? Entonces tenemos esta ecuación. Luego, R, ¿qué va a ser? Pues acá tenemos un triángulo rectángulo. Haciendo Pitágoras, tenemos que R va a ser igual a la raíz de A cuadrado más esta distancia de acá, que es X al cuadrado. ¿Ok? Colocamos ambas cosas acá, ¿ya? Reemplazando y tenemos esto de acá. Y luego hay que integrar. Hay que integrar todos estos pedazos, ¿ya? Tengo que integrar desde acá, esto de acá, esto de acá. Tengo que hacer la suma de todos estos pedazos. Estoy integrando desde este extremo hasta este extremo. Este extremo que está en el inicio, vemos que la variable de integración es X. ¿Cuánto vale su X? Vale 0, ¿no? La distancia entre este punto y el origen O es 0. ¿Cuánto vale el X de este otro extremo? Vale L. La distancia entre el origen y ese pedazo extremo es L. De esa manera colocamos estos límites. ¿Ya? De 0 a L, de 0 a L. Y tenemos que integrar esto, ¿ya? Este integral que no es muy evidente, ¿ya? Esto no les voy a decir, resuélveme la integral, no. Si algo así entra al examen, pues te voy a dar una tabla para que tú puedas simplemente reemplazar y resolver la integral. La solución de esta integral es esto de acá. Un ratito, déjame ver. Lambda es Q entre L, ya. Es esto de acá, ¿ya? Entonces reemplazo los valores, los extremos, de 0 a L. Vamos a tener para L, reemplazando tengo esto de acá, menos para 0 voy a tener logaritmo de 0, más la raíz de A cuadrado más 0 al cuadrado, y esto me da logaritmo de A, y tengo esto de acá. ¿Ok? Entonces, he resuelto este problema de manera rápida porque tiene elementos que ya hemos visto creo que ya 2 veces, para que entonces no les quiero aburrir para hacerlo detallado paso por paso. Pero si es que alguien no ha entendido, dígame para que repita
en detalle algún lugar, ¿ya? Levante la mano, por favor, si hay alguien que quiere que detalle algún lugar de todo lo que he explicado. Nadie, ¿verdad? Ya. Ahora viene acá lo interesante. Se puede calcular alguna componente del campo eléctrico en el punto P a partir del resultado anterior. ¿Cuál componente o cuáles componentes? Porque pueden ser varias. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Hemos llegado a esto de acá. Hemos llegado que el potencial eléctrico en el punto P está dada por esa ecuación. La pregunta es, ¿se puede calcular el campo eléctrico? Es una parte en X en Y, una parte Y en J, una parte Z en K. ¿Se puede calcular alguna de estas tres? Las tres, dos, una, con la ecuación que hemos encontrado. ¿Qué piensan? Hasta ahora sigo esperando escuchar a Daniel, a Gustavo, a Sebastián, algunos de los Sebastianes. ¿Qué piensan? ¿Cómo es Sebastián? ¿Ninguno está en clases? ¿Ningún Sebastián? O que tengo que preguntar es Sebastián Jung. Quisiera que tú me respondas. O Sebastián Prado. Bueno, ninguno responde, ninguno ni en el chat. No deben estar en clases. Voy a tener que colocar falta nomás. Gustavo, ¿tú qué piensas? Tal vez podemos encontrar en Y. Sebastián Parado, un ratito. Falta. Ausente. Disculpe, estoy aquí, estoy viendo qué hacer. Gustavo, me respondiste, ¿verdad? Hace rato sí, pero ahora le respondió Sebastián Prado. Ya, ahorita le doy la palabra a Sebastián. Gustavo, tú dijiste que en Y, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, ¿de dónde sale tu razonamiento? ¿Por qué podemos calcular esto de acá? Eh, por el gráfico me guío, yo creo. Ya, a ver, vamos un paso antes. Para calcular uno de estos dos, de estos tres, o en general, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo calculas el campo eléctrico cuando conoces el potencial eléctrico? ¿Te recuerdas esa fórmula, esa relación? Sí, sí. ¿Ya? ¿Cómo es? Es, a ver, Está bien, no hay problema. El campo eléctrico es el negativo de la derivada parcial respecto de X de Y menos el negativo del potencial eléctrico respecto de Y en J menos esto de acá en K. ¿Ya? Esta es la fórmula. Esto no he mencionado ayer, creo. Esto de acá es equivalente a decir menos el gradiente de B. Y creo que han hecho matemáticas 2 o están haciendo matemáticas 2 y tal vez a algunos les entienden lo que significa este operador gradiente. Pero si no entienden, esto de acá sí entienden. ¿Ya? Esta es la ecuación, Gustavo. Lo que tú estás diciendo es que EX no se puede calcular, EY, EZ no se puede calcular, pero esto de acá que es EY sí se puede calcular. ¿Cómo llegas a la conclusión que puedes hacer este cálculo con esta ecuación de acá? O escribámoslo, digamos. Según lo que tú dices, EY sería menos la derivada parcial respecto de Y de todo esto. K, K
Q sobre L, logaritmo de L más A cuadrado más L cuadrado menos logaritmo de A. ¿Cómo procedes? ¿Cómo derivas ahora respecto de Y? Gustavo. Tuviera que poner los valores, ¿no? A Y, pero creo que no se puede. O sea, mi respuesta está equivocada. Tuve que cambiarlo. Ya, ahora ¿cuál lo cambiarías? A, A este o a ninguno? Entonces la pregunta es, no se puede, digamos, con ninguno. a DX lo cambiaría. Ya, entonces vamos a poner acá X. Ahora, ¿cómo derivas respecto Ahora, de X? tuviera que intentar poner todos los valores a X, ¿no? Con lo que me da el problema. Ya. ¿Y cómo harías eso? ¿Dónde colocas acá X? ¿Cómo haces la transformación? A ver, tuviera que buscar. Si no, estate analizándolo. ¿Alguien más que quiera aportar? Que esta parte es importante, ¿ya? Para todos. Cuando utilizamos esta ecuación, no vean la fórmula, entiéndanla. Lo que dice esta fórmula es la variación, la derivada de b respecto de x. La variación de b cuando me muevo en el eje x. Lo que dice esta de acá es la variación de b cuando me muevo en el eje y. Y esta de acá es la variación de b cuando me muevo en el eje z. Eso es la derivada, ¿ya? Si no lo han visto desde ese enfoque en matemáticas, si solamente les han enseñado a reemplazar fórmulas, en física tienen que darles interpretación. Entonces volvemos a nuestro problema. Tenemos esta fórmula. Esta fórmula puede describir cómo varía el campo eléctrico, el potencial eléctrico, si me muevo horizontalmente. Primera pregunta. ¿Puede describir esta fórmula el potencial eléctrico si me muevo en el eje vertical? Y tercera pregunta. ¿Puede describir a B cómo varía B cuando me muevo en el eje Z, que estaría, digamos, en 3 dimensiones? Sería algo de este estilo, digamos, entrando a la pantalla. ¿Alguien tiene alguna proposición? Luis, Pablo, Fernanda, ¿qué piensan? Creo que en Z no se podría porque solo estamos hablando de X y Y. Ya, lo anulamos. Y Luego, perfecto. Luego, creo que X y Y sí se podría porque, como vemos, tenemos L. ya. mm, Ahora, los fíjate, datos son X. está bien lo que estás analizando. Ya todos hagan ese razonamiento que está haciendo Luis. Lo importante es que practiquen ese razonamiento. Luis está analizando, ok, me voy a mover en el eje X. Y un movimiento en el eje X, digamos, si me muevo de acá a acá, ¿está descrito acá? Luis, tú me estás diciendo que está descrito por L. Fíjate lo que significa L. L significa un movimiento en X o significa otra cosa. L es simplemente, ¿qué es L, Luis? Ah, Es el el- largo de la barra. No es una distancia, es el largo de la barra. ¿Ya? Ahora, si analizas la parte vertical, Luis, estás analizando ahora el movimiento vertical. Dices, me voy a mover de acá a acá. En esta parte, ¿hay alguna variable la cual, la cual justamente describe ese cambio? sí, sería la A. La A. Cuando yo cambio en esta ecuación A, si esta A que era esto, la hago más grande, me he movido acá. Si acá cambio a algo más grande, me estoy moviendo. Si en lugar de hacerlo crecer, lo hago reducir, me estoy moviendo. Me estoy moviendo. Esta ecuación es
describe un movimiento o puede describir cómo cambia B cuando me estoy moviendo verticalmente. Sería una ecuación en función de A. En cambio, Luis, si es que tú haces cambiar L, digamos, haces cambiar L, ¿estás describiendo un movimiento horizontal? No, lo que estás haciendo es haciendo crecer, tomando una barra más grande, una barra más grande. ¿Eso significa que te estás moviendo horizontalmente? No, ¿verdad, Luis? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, esa parte no es muy evidente cuando hacen este análisis, ¿ya? Tienen que ver la fórmula que han llegado y entender qué es lo que describe. Una vez que entienden eso, dicen, ok, esta fórmula puede describir, haremos más pequeño, anotaremos esto, Luis, Gustavo, Sebastián Prado, estás en clases, me dices, ¿no? Sí, 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 es que estaba viendo qué hacer. Pero Sebastián Jung sí que no da ni rastros de... Aquí estoy, Inge, pero me cuesta un poquito. Ya, pero Sigo responde. pasando. Si es que no, si es que no, retomo esto. Tac. Entonces borraremos esto. Tac, tac. Entonces, de ese análisis decimos, ok, puedo hallar la variación respecto en el eje Y. Puedo hacer la derivada respecto del eje Y. Y acá hay dos maneras. Una manera es decir que coloco mi B en función de la distancia Y. ¿Eso a qué equivale? Simplemente darse cuenta que esa A simplemente la puedo reemplazar por Y. Ya no va a ser A, sino va a ser reemplazando A por Y. ¿Ok? Porque A significa simplemente justo la altura Y. B en función de Y es igual a K, Q sobre L, logaritmo de L más Y cuadrado más L cuadrado menos logaritmo de A. Una manera es eso, ¿ya? Perdón, menos logaritmo de Y. Reemplazar A por Y, ¿ya? Y en lugar de A. Y otra manera es, ok, lo dejo en función de A y digo, pues el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? A la derivada, a la variación de todo esto respecto de la variable vertical. Y la variable vertical sería A, porque A es justamente la variable vertical, es esta distancia vertical. ¿Ya? Cualquiera de los dos y pueden resolver. Entonces hagamos esto de acá. Lo pongo, voy a derivar respecto de Y y voy a copiar esto de acá. Y es una derivada parcial que saben resolver. ¿Está bien esto? Sí. Tac. Entonces derivo respecto de Y. ¿Qué vamos a tener? Todo esto es una constante, sale de la integral, menos de la derivada, menos KQ sobre L. Y derivo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está adentro. ¿Ya? 1 sobre L más Y cuadrado más L cuadrado. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro. Luego, regla de la cadena. Derivo lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de L? Es 0 respecto de Y. Estoy derivando respecto de Y. L es una constante. Es 0. ¿Cuánto es la derivada de la raíz? Es 1/2 y la raíz pasa abajo. Y cuadrado más L cuadrado. Y cuadrado más L cuadrado. Luego derivo por la regla de la cadena. Es decir, derivo lo que está dentro. La derivada de Y cuadrado más L cuadrado, ¿qué es? Es 2Y. ¿Ok? Esto menos, déjenos acá,
menos la derivada del logaritmo de y respecto de y. Y eso va a ser 1 sobre y. El campo eléctrico sería KQ en y, sería KQ sobre L. Sería esa la respuesta, ¿ya? Luego hay que ordenar, multiplicar. Nos daría esto de acá, ¿ya? Y sería KQ sobre L. Y acá arriba me queda 2y sobre 2. 2 con 2 se van. Me queda y sobre L más raíz de y cuadrado más L cuadrado por raíz de y cuadrado más L cuadrado. Esto menos 1 sobre y. Y acá el negativo. ¿Ya? Esta sería la respuesta. Preguntas. He hecho la derivada rápidamente. ¿Hay alguien que quiera que alguna pregunta de la derivada? ¿Alguien que quiera que explique más en detalle? Ya. ¿Qué quería yo hacer acá? E de y, tac, tac. Una pregunta teórica. ¿Cómo podríamos hallar el campo eléctrico en X? Con esta ecuación no podríamos hallar el campo eléctrico en X por el razonamiento que hemos hecho con Luis. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos hallar el campo eléctrico en X? ¿Cómo podríamos hallar una fórmula que me dé la variación del campo del potencial en el eje horizontal? ¿Qué deberíamos hacer? Eso mismo le quería preguntar hace un rato. ¿Ya? Según yo, para colocar esa ecuación en función de x, tal vez podríamos colocar en lugar de L, X. L, Y esto ahí me tendríamos... dice, Ah, ¿verdad? no. No, 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 no. Este L me dice, ¿verdad? Sí, Ya, este L sí, representa sí. Pero... el largo de la barra. No, no, no sería por ahí. Eh, mm, ¿Alguien más? Ok, nadie más, ¿verdad? Pablo. Fíjate, Pablo, ya vamos a razonar juntos. Esta ecuación la hemos hallado, hemos analizado un punto P. ¿Qué tiene de particular este punto P? Que se encuentra fijo. En X se encuentra fijo, digamos. Se encuentra para X igual a 0, digamos. ¿Ya? Y está fijo. Lo único que varía acá es justamente cuando tú haces cambiar A. Entonces, este punto P que nos hemos planteado para hacer este cálculo tiene un X fijo. No le damos libertad. Y le damos libertad a la eje Y, porque ponemos esta variable. Esta variable puede ser Y inclusive, para hacerlo más directo. Entonces hay que darle esa libertad en el eje Y. ¿Cómo sería? Ahora sí, más o menos un poco. Tiene que ser un punto general, ahí está, de otra manera. No tiene que ser un punto que esté obligado a estar en este eje. Tiene que ser un punto en general. ¿Cómo plantearías entonces el problema? ¿Cómo plantearías el punto P? ¿Nada, Pablo? ¿O los demás? no, pero estoy pensando. Lo plantearíamos de manera general. Lo plantearíamos acá, digamos. Un punto P', el cual está a una altura Y o a una altura A, como quieran, ¿ya? Y está a una distancia X. Tendríamos que hacer ese cálculo, fíjense. Acá nomás lo dejaré. Sí, ahí lo dejaré ya. Tendríamos que hacer ese cálculo. Tendríamos que calcular para este punto P en general. Tendríamos que hacer lo mismo que hemos hecho acá. Sería más complicado. Tendríamos que agarrar este delta Q, hacer esta distancia R. Esta distancia R va a ser más complicada. Ya no va a ser simplemente esto de acá. Va a depender ahora justamente de esta distancia X y esta distancia Y. ¿Ok?
Al hacer la integral, ya va a aparecer esta distancia x particular. O si no, para no complicarnos, esto lo llamaremos de esta manera, ya que esto sea solamente a y que esto sea b, esta distancia b. Entonces todo va a depender ya no solamente de a, ya, r ya no va a ser solamente función de a, va a ser función de a y b. Y va a ser una integral más complicada, ya, porque si ustedes hacen el análisis, ese r es especial, luego el punto inicial va a ser, tac, 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 tac. Habría que analizar, ¿ya? Pero sería más complicado. Y el resultado ya no dependería solamente de A, dependería de A y B. ¿Ok? Y ese A, la interpretación es la misma. Yo muevo A, me muevo verticalmente. Ahora muevo B, cambio B, me estoy moviendo horizontalmente. Entonces derivar respecto del eje X, cuando convierto B por X, podría hacerlo y podría encontrar el campo eléctrico. ¿Ya? ¿Está claro, Pablo? Sí, está claro. ¿Los demás? Entonces, ¿cómo Sí. se podría poner la ecuación? Como L menos B. Esto de acá, habría que analizar, a ver, es que se me está yendo la hora, y habría que analizar, hacer esto de acá, habría que hacer, déjame ver, tac, tac, sería una integral no tan sencilla, ya, tienes acá, agarras esto de acá es R. La ecuación de base no cambia, es K de Q sobre R. R, ¿qué va a ser? R, esta distancia es X. Esta distancia es A, esta distancia es B. R va a ser esta distancia, que sería, ¿qué le llamamos? Esta distancia es X menos A, X menos B. ¿Está claro eso, Pablo? Sí, Ya, entonces, y luego haces Pitágoras. R va a ser igual a la raíz de X menos B al cuadrado más A cuadrado. Ya está, no es tan complicado. Y eso lo colocas acá. E integras. En función. Ah, no, mentira. Sí, sería una integral un poquito más complicada, pero no es mucho más complicada. Luego integras, integras, integras. Los límites de integración no cambian. Es desde x igual a 0 hasta x igual a l. Lo único que cambia es esta parte de acá. Y tu respuesta va a estar en función de a y b. Ahora sí está claro, ¿verdad, Pablo? sí, ahora sí, gracias. Ya. Ya. Pausa. Nos vemos en unos minutos.